Aquí podemos entonces considerar, y esto es muy importante, que todas las interacciones químicas están siendo moduladas por interacciones electromagnéticas. Para algunos autores, las interacciones electromagnéticas son 50.000 veces más importantes que las interacciones a nivel molecular, pero no las podemos separar. En última instancia, lo que llega a la membrana, lo que llega a la célula, lo que llega al cerebro, son corrientes eléctricas moduladas. Si nosotros podemos utilizar la biorregulación para modular la energía vía corrientes eléctricas y cargas, ¿sí? Y si podemos utilizar la modulación de la energía como portadora de información, y si podemos conseguir o podemos concebir con los biólogos modernos que la vida es información, es un patrón de organización de información dinámico y complejo que se precipita en cascadas de información, energía y materia, de tal manera que lo que vemos a nivel molecular a su vez es la condensación de campos de energía y de campos de información. Entonces vamos a cambiar nuestra concepción y vamos a avanzar a una concepción cibernética de la vida y vamos a concebir que las moléculas realmente son lo que son portadoras de información, que una molécula es un portador de información. A mí me gusta mucho concebir una molécula como una flauta, ¿sí? Y en una flauta lo importante, digamos, no es el material, que sea de bambú o de hierro, de oro, de cristal, no importa. Lo importante en una flauta es el vacío, son los huequitos a través de los cuales va a salir el sonido realmente en una molécula, su conformación espacial, sus nubes de electrones, su conformación tridimensional, aún la molécula del agua, que es un cristal líquido, es lo más importante. Y es así donde empezamos en este otro tipo de concepción, simplemente para ver que las moléculas realmente están generando una emisión electromagnética. Todo cuanto existe tiene una firma electromagnética. Sabemos que hay oro, plata o platino, uranio en un planeta o una estrella simplemente por radiofrecuencias, es decir, que todo está emitiendo y está recibiendo en el espectro electromagnético. Ustedes conocen también, todo tiene un patrón mórfico. Sabemos los receptores de morfina y los receptores de naloxona son idénticos, a pesar de que sean moléculas muy diferentes. Por eso la naloxona puede inhibir competitivamente la morfina, lo sabemos bien en medicina, así que es bien importante la estructura espacial de las proteínas, la estructura espacial de las moléculas, cómo se articulan los aminoácidos en las enzimas, que son grandes moléculas, sobre todo la cadena terminal de aminoácidos, por qué tan frecuentemente vamos a estudiar, a utilizar tirosina, fenilalanina, metionina, histidina, cisteína, que son los tres azufrados. La importancia, por ejemplo, de la metionina y la S-adenosilmetionina en muchos suplementos se deriva precisamente de este conocimiento de los enlaces moleculares. Y aquí simplemente para insistir, ¿sí? Los enlaces, muchas veces los dobles enlaces, son resonadores de información biológica. Están caracterizados por su frecuencia, la frecuencia del giro de los electrones, por ejemplo, una molécula de tirosina, que es precursor de dopamina, una molécula de triptofano, que es precursor de serotonina, es muy importante. Esto es un problema, es una situación de transferencia de energía y de información que tiene que ver con el movimiento de los electrones. Así que empezamos a adquirir una noción diferente de las moléculas y empezamos a adquirir también una noción de lo que es la integración de sistemas moleculares complejos más allá de la biología molecular. Si aquí nos metiéramos en la mitocondria, uno cree que la mitocondria es un generador de energía. No, una mitocondria es un cerebro que está generando un sistema de señalización que puede ejercer efectos a distancia y contribuir a la
coordinación de la transferencia de energía e información entre múltiples órganos y sistemas. Es apasionante cuando nosotros estudiamos la mitocondria, por ejemplo, y cuando estudiamos la PPQ, que es bien conocida, bien reconocida para la activación de la mitocondria, o simplemente el Pau d'Arco, que tiene que ver con la beta, la pachona, que es otro modulador estupendo de la mitocondria, o algunos de los hongos que producen cierto tipo de aminoácidos que son muy importantes en la señalización a nivel de las membranas mitocondriales. Entonces empezamos a encontrar que más allá de la coenzima Q10, del NADH, tenemos hongos, tenemos fitoterapéuticos, tenemos oligoelementos que nos van a ayudar en algo esencial, es la modulación de la mitocondria, porque no existe para mí depresión, síndrome de fatiga crónica, los famosos síndromes post-COVID, COVID largos, ¿no? Que tiene que ver con procesos oxidativos que han afectado la mitocondria, los podemos perfectamente modular con la combinación adecuada de oligoelementos, aminoácidos y algunas sustancias y fitoterapéuticos. Y esto es lo que se llama un chunking. Un chunking es una recodificación. Digamos que la clave mayor de los sistemas de biorregulación es recodificar. Esta recodificación o chunking, este es un término de ingeniería de la comunicación. Es cómo nosotros podemos juntar letras, palabras, párrafos, capítulos, libros y comprender que la vida tiene una dimensión de procesamiento profundo, es inteligencia profunda, holográfico de la información, fractal de la información, y que es perfectamente posible que la vida procese como una sola información múltiples informaciones si nosotros las podemos empaquetar de un modo significativo y coherente. Algunos de mis colegas me decían, porque eso tú le estás dando 20 cosas, 10 cosas, 8 cosas, ¿por qué no das una sola cosa? Y claro, cuando uno estudia la fitoterapia, pues se encuentra que nosotros como médicos buscamos principios activos, pero es que en una planta no existen principios inactivos. De tal manera que eso es como una sinfonía. En una sinfonía tú tienes notas activas, pero las pausas son muy importantes, los tiempos son muy importantes, el orden y el ritmo es muy importante. Digamos que la vida escucha melodías, escucha sinfonías enteras. Es sensible a condición de que haya coherencia, es decir, que haya resonancia entre el patrón de ordenamiento que nosotros le estamos dando al organismo y sus propios sistemas de regulación. O sea que a través de estos métodos lo que hacemos es dialogar con los sistemas de regulación, activar esa capacidad inherente a la vida para autocontrolarse, para autoequilibrarse, para autorregularse, que nosotros conocemos como la homeostasis. Y esa aventura de la adaptación de la vida, ya lo veíamos, tiene que ver con la humilde maca. Sí, a mí me sorprende en todos los viajes al Perú, como a más de 3.500 metros de altura, hasta los 4.000 metros de altura, nosotros encontramos este tubérculo, la maca. Para mí un misterio mayor, sí, porque la maca se adapta a esas alturas. La maca ha sido, por lo menos en la medicina folclórica, asociada o suministrada en problemas de fertilidad. Bueno, podemos discutirlo científicamente, digamos que ahí es algo que todavía no está bien constatado, pero cuando nosotros estudiamos desde el punto de vista sintergética los problemas de esterilidad en este momento,
buena parte de ellos tienen que ver con la radiación electromagnética, con la radiación ionizante. Y algunos dicen, ¿por qué con la radiación electromagnética? Si la radiación electromagnética no es ionizante. Porque cuando nosotros tenemos exposición prolongada a intensidades moderadas y frecuencias relativamente bajas de radiación electromagnética, por ejemplo, o de radiación de más alta frecuencia como la radiación de microondas en nuestra telefonía celular, nosotros encontramos que hay un aumento de hasta 300 veces la entrada de calcio a la célula, que se altera la permeabilidad de los canales de calcio y esa entrada masiva genera una producción masiva de óxido nítrico que tiene un efecto oxidante y ionizante, de tal manera que la radiación electromagnética, no solo la radiación ionizante, según el tiempo de exposición y según la dosis, puede inducir también estados oxidativos a nivel celular. Esto es bien importante. Si nos sentamos a estudiar la maca, nos encontramos que además de que tiene prácticamente todos los aminoácidos esenciales, de que además de que tiene muchos oligoelementos que son esenciales y que son abundantes en esas zonas altas de los Andes, nosotros nos vamos a encontrar ya en el estudio que la maca forma un radar constituido por 4 triptófanos. Es una especie de pirámide de aminoácidos, qué bonito. Y cuando entra la radiación ultravioleta, la molécula, vía esa pirámide de triptófanos, se parte en dos. Y esa, cuando la molécula se divide, eso genera un sistema de señalización hacia la célula de la planta, hacia la célula del tubérculo, que va a desencadenar un movimiento de más de 100 genes para adaptarse, para producir proteínas que la protejan de la radiación. Qué bonito. Podemos decir lo mismo con el ginkgo biloba que tiene, digamos, es un fósil viviente, no solo sobrevivió allí, sino que es un fósil maravilloso que nosotros encontramos, ya lo sabemos, el efecto sobre el sistema vascular, el efecto anticoagulante moderado, que obviamente hay que poner cuidado también porque no siempre está indicado en todos los pacientes, sobre todo aquellos que tienen temas de coagulación o que están tomando ya anticoagulantes, pero hemos encontrado cómo es fantástico para mejorar la dinámica microvascular, donde nos jugamos la vida, porque si nosotros tenemos un potencial Z o una tensión superficial alta de la sangre a nivel microcapilar, vamos a tener, obviamente, todos lo conocemos, adherencia de plaquetas, de elementos formes de la sangre, y vamos a disminuir dramáticamente la microcirculación y la oxigenación en esos territorios que corresponden a los esfínteres arteriovenosos y el intercambio ya de oxígeno y nutrientes a nivel celular. Entonces tenemos este tipo de enfoque. Ya dentro de esto sabemos que las moléculas tienen que ver con los sistemas de almacenamiento y de carga energética, que realmente son sistemas de baterías. Aquí simplemente para mencionar el agua, sí. La calidad del agua es esencial en nuestra salud. Hay una gran diferencia entre el agua, entre comillas, normal, que de normal nada, no un agua con cloro, un agua sometida al confinamiento, a la oscuridad, un agua que no ha sido oxigenada, que no ha sido, digamos, iluminada, no tiene el mismo efecto biológico. Lo sabemos, el agua de cascada, el agua que ha estado sometida al sol, por ejemplo. Yo no estoy hablando de bacterias, sino del agua como un cristal líquido, esa agua estructurada es esencial para que el agua realmente active las proteínas, para que preste sus enlaces de hidrógeno y conforme de la forma espacial a la proteína que se convierte en una globulina para que sea activa. Así que tenemos en el agua el principal nutracéutico, la onda portadora de la vida, y esto es muy importante. Pero obviamente aquí tenemos el ADP, el ATP, la mitocondria. No vamos a insistir en esto porque seguramente
lo vamos a ver más detenidamente durante la formación en el Instituto Iberoamericano de Terapias Clínicas Avanzadas. Bueno, todo esto tiene que ver con la concepción sistémica de la vida. Ese es el punto de partida. Yo voy a ir un poquito más rápidamente para poder responder a las preguntas y tiene que ver con la comunicación biológica. Dentro de la comunicación biológica, ya lo decíamos, las interacciones electromagnéticas son muy importantes. Pero esto, ¿por qué razón? Porque desde el punto de vista de la física óptica, conocemos algo muy especial, sí. Y es que a nivel del diámetro celular, la luz solar se vuelve coherente, es decir, que se vuelve un láser. Y eso significa que el ADN es un resonador de fotones de alta eficiencia, es decir, que la doble espiral del ADN no solo codifica para las génesis de proteínas, sino que está autoentreteniendo fotones y emitiendo fotones, cuantos de luz a ritmos específicos constantes, como una clave del ordenamiento a nivel celular. Y ya sabemos que hay polímeros maravillosos que vamos a estudiar sus componentes, como los nucleótidos, en la microregulación de los bioreguladores, y vamos a estudiar sus componentes como la dopamina, que está en la melanina. La melanina es un polímero de la dopamina. Pero cuando nosotros vemos esos polímeros son la estrategia de la biología para poder transferir información. Así que vamos a trabajar con la tirosina. Para nosotros la tirosina es muy importante porque sin tirosina no tenemos metabolismo de la luz, sin tirosina no tenemos dopamina y sin dopamina no tenemos melanina. Pero vamos a ver que para que la tirosina pueda hidroxilarse y luego pasar a la dopamina, necesita cobre, pero vamos a ver que también pequeñas dosis de cobre son muy importantes en el metabolismo óseo y en la osteoporosis. Insistimos mucho en el calcio, el fósforo, el magnesio, que está muy bien, en la vitamina D3, en la K2, que también la vamos a utilizar, que está muy bien, pero es necesario que nosotros pasemos a este nivel de los oligoelementos, de los elementos traza, y que los podamos utilizar para esta modulación. Miren aquí qué tan importante ese cobre que sirve para que la tirosina pase a dopamina y para que podamos tener ese polímero maravilloso que es como un cerebro biológico, que es la melanina. Ese cobre también es crucial para el sistema inmune cuando se trata de las defensas antibacterianas, porque sabemos que cuando se trata de las defensas antivirales, mucho más importante que el cobre es el zinc, y sabemos la enorme importancia del zinc, pero estando en este punto, insistamos que el zinc es la clave para la función de la ADN polimerasa, y la ADN polimerasa es el gran sanador del ADN, el gran reparador del ADN. ¿Cómo nosotros podemos inducir todos estos sistemas, catalizar todos estos sistemas de polimerización, de transferencia de información y de biorregulación? Bueno, vamos un poquito más adelante para ver que tenemos antecedentes en esto. Garyaev, Gurvich desde 1925. No estamos hablando de nada nuevo. Gurvich descubre algo revolucionario, que fue el origen de la biofotónica o la fotobiología, y que es la radiación mitogenética. Es importante que nosotros tenemos, cuando se aumentan las mitosis a nivel celular, se aumenta la emisión de fotones en el rango ultravioleta, especialmente en el rango de los 400 nanómetros, que es conocida como la radiación fotorreparadora, y sabemos que es muy especial. Ya hablábamos que lo importante de una molécula es su emisión electromagnética, que el ADN, las bases de ácidos nucleicos y los aminoácidos captan un poquito más allá del espectro lumínico.
en la radiación ultravioleta. Pero conocemos algo también muy especial. Una estrategia clave de la vida son los fotopigmentos. Es la manera de absorber longitudes de onda específicas, pero esos fotopigmentos han sido utilizados por la biología como parte, especialmente el reino vegetal, como parte de sus defensas frente a virus y frente a bacterias. De tal modo que cuando nosotros empezamos a estudiar los fitoterapéuticos, encontramos que los pigmentos son esenciales, son los adaptógenos para poder generar la transición o la comunicación de esta información de adaptación. Bueno, yo ya les dejo los fundamentos, esto lo vamos a ver detenidamente, cuáles son los principios de la biorregulación sistémica. Obviamente yo espero que este material quede a disposición de todos luego, ¿sí? Cuáles son las bases fisiológicas, cómo podemos utilizar la biorregulación para apoyar distintas funciones biológicas, por ejemplo, la regulación del microbioma a nivel intestinal, haciendo una combinación de prebióticos, también de probióticos en microdosis. Aquí lo importante es la información y de postbióticos, porque podemos también utilizar los productos de los probióticos como moduladores de información biológica, que es importante. Cómo podemos estimular la suprarrenal, muy, muy importante. Nosotros cómo podemos utilizar, por ejemplo, la cúrcuma, el ácido lipoico, el mismo arpagofito como fitoterapéuticos que son claves para la inflamación que está en el centro mismo de la enfermedad crónica, ¿sí? Y cómo podemos modular funciones fisiológicas, la función antioxidante, cuáles son las combinaciones ideales. Por ejemplo, aquí ustedes tienen esto que hace parte de la medicina emergente, cómo se ha introducido ya la noción de los sistemas de biorregulación en medicina, todas sus aplicaciones. Aquí ustedes tienen alguna bibliografía al respecto y cómo todo esto está basado en un enfoque de redes moleculares, el análisis, que es a lo que tratamos de acceder, de las interacciones moleculares, la identificación, claro, de puntos nodales, es decir, de puntos Carrefour, de puntos de intervención crítica con una gran densidad de información y obviamente aquí nuevamente es la consideración de la individualidad del paciente, es decir, tenemos comunes denominadores, pero qué bueno es que nosotros sigamos esa tendencia de la medicina moderna, pero esa tendencia de la medicina china, de la medicina ayurvédica, de la homeopatía, esa tendencia sagrada, es que cada paciente es único, cada cáncer es único, nuestro proteoma es único, nuestro metaboloma es único, tenemos común denominadores, pero poder generar un abordaje individualizado para poder escoger dentro de múltiples recodificaciones, mezclas o chunking, cuál o cuáles son aquellas que benefician al paciente. Nosotros encontramos que frecuentemente cuando actuamos a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, y utilizamos bioreguladores para el sistema nervioso central o bioreguladores para el corazón o bioreguladores para el tacto digestivo, realmente no estamos actuando sobre el tacto digestivo, sobre el corazón o sobre el sistema nervioso central, sino que estamos haciendo un abordaje sistémico porque cada uno de estos sistemas se comporta realmente como un cerebro. Y obviamente las aplicaciones, ¿qué me digo yo? A la vida, ¿no? Las aplicaciones son múltiples. Yo no insisto tanto en los síntomas precisamente por esto de la biorregulación. Aquí tenemos referencias y algunas sugerencias, porque las cosas más apasionantes es poder generar un diseño de bioreguladores que responda a las necesidades de la gente.